cómo ser librado de los falsos pastores o falsos profetas o falsos maestros. Usted le pone ahí, ¿verdad? Cómo ser librado de los falsos. Y ahí le pone lo que usted quiera. Sean maestros, pastores, ¿no? Apóstoles, profetas y todo. Entonces, hoy día vamos a estar viendo las responsabilidades de los que luchan vigorosamente por la doctrina. Y una de las cosas importantes que vemos aquí, ¿saben cuál es? Es la constante edificación. La única manera de que no seamos engañados, ninguno de nosotros, porque hay pastores que han sido engañados incluso, ¿verdad? Por falsas doctrinas, la única manera es edificándose constantemente. Es decir, aquel que no se edifica constantemente puede caer en las redes de esa gente falsa. Lo hemos visto en estos últimos años. Cuando digo últimos años, digo pues 20 años, ¿no? Estos últimos 20 años que ha habido pues una debacle, hermanos, tremendo. Iglesias que han cerrado, iglesias que, no, si bien es cierto, no han cerrado, tal vez han crecido, pero han crecido medios fenómenos. Porque con doctrinas que no son bíblicas, y hemos visto que se han metido doctrinas de demonios, como dice la palabra. Es decir, hemos visto de todo, de todos los tamaños, sabores y colores. Y los pastores, siendo responsables del cuidado de las ovejitas, pues se dejaron envolver. ¿Por qué? Porque no hubo una constante edificación. Versículo 20, fíjense lo que dice de la epístola de Judas. Pero vosotros, fíjense, primero había estado hablando en contra de los falsos, recuerdan todo lo que les dijo, y ahora dice, pero vosotros amados, cambia el tono, porque ya no está hablando a los falsos, está hablando ¿a quién? Al pueblo del Señor, ¿verdad? Vosotros amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ahí lo vamos a dejar un momento y luego vamos a continuar la lectura. Los seres humanos por lo general tendemos a ser activos, salvo que estemos enfermos. Desde pequeños los niños andan activos y algunos tienen más pilas que otros, ¿cierto? Y los seres humanos en general siempre queremos hacer algo. Llegamos a un lugar y queremos hacer algo, ¿verdad? Llego a una iglesia, quiero hacer algo, quiero sentirme útil. Si usted no se quiere sentir útil, evalúese, algo pasa por ahí. Pero normalmente no es difícil mantenernos quietos o pasivos frente a los retos que nos ofrece la vida. Cuando hay una situación, usted no se queda tranquilo, usted quiere, siempre hay un reactivo, hay algo que le hace reaccionar. Y entonces el ser activos es parte de las responsabilidades que Dios le ha dado al género humano. No viene una circunstancia y dice, bueno, pues, ¿qué haré? La circunstancia... No, usted siempre trata de reaccionar de acuerdo a esa circunstancia. Una vez que Dios creó a Adán, le asigna responsabilidades. De la misma manera, cuando nosotros llegamos a la fe cristiana, nos son asignadas también muchas responsabilidades con el fin de que nuestro crecimiento espiritual no se vea afectado, no se detenga. Cuando digo nos asignan responsabilidades, no estoy hablando que entre en un activismo. Por ejemplo, cuando usted ya viene el conocimiento de la palabra, cuando usted ya es salvo por el Señor, una de sus responsabilidades es orar. Otra de sus responsabilidades es leer la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, hay responsabilidades. De tal manera que no nos quedemos estancados con una incipiente vida cristiana. Ahora, y aquí hay un pero, y muy grande. ¿A qué se refiere? Pero no siempre el activismo o el mantenernos en ciertas actividades aparentemente espirituales garantiza nuestro crecimiento cristiano. Muchas veces hacen la organización de las damas en los talentos. Hermana, usted sabe cocinar, tiene que poner su talento al servicio del Señor. Usted le toca traer los tamales la próxima semana. Y con eso dice, wow, es que es para el Señor, y hace todo su esfuerzo. Y pone de su dinero y hace todo. Y al final, la próximo domingo, pues traen los tamales. Y cuando están predicando,
¿verdad? O cuando antes de predicar, entre los anuncios, hermanos, no se olviden que hemos traído tamales. Parece publicidad de televisión, ¿no? Parece cuando va a haber un partido de fútbol, los comerciales que salen ahí. Compre sus tamales que están bendecidos con la unción de lo alto. Pues desde luego que son tontería y media el creer eso. Porque primero los tamales no son bendecidos de esa manera. Hechos por manos santas. Pues quién sabe, ¿no? O sea, le ponen todo el rollo, ¿verdad? ¿Sí me entienden? Ese tipo de... Entonces, pero la hermanita cree que lo está haciendo para Dios. Y entonces, es que está ocupada en las cosas del Señor. Esas no son cosas del Señor. Yo pregunto, ¿en qué se edifica espiritualmente una persona que hace los tamalitos? Al contrario, porque el día que le toca vender los tamales, ni siquiera está en el mensaje. Cuando nuestra principal responsabilidad y nuestro objetivo de venir a la casa del Señor no es vender los tamalitos, sino es venir a honrar y alabar a Dios, pero también alimentarnos de su palabra. Sí entendemos eso, pero muchas veces hacen creer de que esas cosas son espirituales, pero no contribuyen en nada. Y estoy hablando de tamales, hay otros que hacen otras cosas. Hacen sorteos con los números de la lotería. Y hacen loterías también en la iglesia y hacen para la gloria de Dios. No, hermanos, esas cosas no pueden ser para la gloria de Dios. Ponen esos argumentos. Entonces, quiero que sepa que el ejercitarse en determinadas actividades no siempre asegura que estaremos creciendo en los asuntos espirituales. Muchas veces a los jóvenes los tienen entretenidos, y no digo que no se hagan actividades, pero los tienen entretenidos y a fin de poder mantenerlos. ¿Saben qué, jóvenes? Vamos a ver juntos, vamos al cine. Yo no digo que el cine está mal, pero todas las semanas ir al cine, eso es activismo. O todas las semanas ir a jugar al fútbol y van ahí para ser parte del grupo. Eso no está bien. ¿Está bien jugar? Sí, eso no es pecado. Pero todas las semanas y te envuelves y quieres participar. ¿Por qué? Por un activismo, no porque verdaderamente quieres honrar a Dios. ¿Sí me entienden, hermanos, eso? Y de eso hay mucho. Ya hemos visto en esta epístola de Judas que los falsos profetas se mantienen muy activos y constantemente están trabajando con el fin no de edificar, sino de engañar, de seducir, de destruir y explotar. Y es muy común, hermanos, que los falsos pastores, que los falsos profetas también mantengan a esos incautos seguidores en un activismo aparentemente espiritual. ¿Con qué fin? Con el fin de distraerlos y no darles espacio para reflexionar bíblicamente. Pues si la gente comienza a reflexionar bíblicamente, como algunos de ustedes lo hicieron, entonces, ¿qué van a pasar? Se le va a caer la venda de los ojos. Y va a decir, oye, pero nos tiene acá tan envueltos y tanto que no nos hemos dado cuenta. Mire lo que hacíamos de ridículos. Algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando, porque algunos han estado en esos lugares. ¿Sabe qué, hermanos? Estas actividades espirituales que hacen los incautos seguidores de los falsos pastores, de los falsos profetas que hay dentro del cristianismo, no tienen como fin el que dependan de Dios, que dependan de su palabra, que dependan de su Espíritu Santo, de esa guía del Espíritu Santo, sino que quiere que dependan cada día de su líder, el ungido de Jehová. Aunque los falsos maestros invitan a la gente a leer, a memorizar y confesar diariamente las escrituras, diariamente versículos de la Biblia, ¿saben qué son lo único que están repitiendo? Son las promesas, especialmente de orden material. Porque le dicen, si tú repites esto, entonces, ¿sabes qué? Esos deseos van a cumplirse. O sea, y la gente lo cree, porque está en la Biblia. Generalmente todas estas promesas son descontextualizadas y mal interpretadas. Pero la gente dice, no, es que el apóstol me dijo y por eso yo lo estoy haciendo. ¿Saben qué, hermanos? Todos estos falsos maestros muy pocas veces animan a la gente a escudriñar toda la Biblia. ¿Por qué? Porque ya tienen versículos favoritos, ya tienen versículos escogidos. No les dicen a la gente que escudriñen toda la verdad que Dios ha revelado a nosotros. ¿Para qué?
para que nosotros cada día podamos vivir más santos. Que cada día nosotros nos apartemos más del pecado. Que cada día sepamos cómo vivir la verdadera vida cristiana. No lo hacen, pero sí te hacen determinados versículos. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y sí, somos más que vencedores. Pero ¿quién dijo pídeme y te daré por herencia a las naciones? Eso fue para Jesucristo, una promesa para Cristo. Pero la gente, estos falsos, lo descontextualizan. Y entonces la gente le cree. Y entonces la gente comienza a declarar. Hay muchos de esos versículos, hermanos, que le hacen que memoricen, ¿no? Entonces, esta gente, los seguidores me refiero, de estos falsos, constantemente están repitiendo versículos y esos lo saben de memoria. Y cuando hablan contigo, cuando platican, no, pero la Biblia dice esto y dice aquello. Y comienzan, ¿verdad? Ellos creen, escúcheme bien, creen que están creciendo espiritualmente, porque así como el brujo o el hechicero, los practicantes de esas religiones orientales paganas repiten de esa mantra, ¿no? De una manera mágica, va a producir cosas positivas entre ellos. Y eso no es así. No es así. Los falsos maestros engañan a la gente haciéndoles creer que repitiendo como merolicos, dicen acá, ¿verdad? Como loros, ciertos versículos de la Biblia por general que son sacados de contexto, la palabra va a obrar milagros. Tú decláralo nada más y con eso es suficiente, ¿no? Pero entre esto y la brujería, pues no hay ninguna diferencia. Entre esto y el chamanismo oriental no hay diferencia. Las personas que toman de esta manera la Biblia, hermanos, jamás van a experimentar un crecimiento espiritual, sino que en contraste a eso van a crear en ellos una dependencia. ¿De quién? De ese predicador ungido. De tal manera que semana tras semana, ¿qué hace? El ungido les va diciendo qué pasajes tienen las poderosas promesas que deben memorizar esa semana. No, para este día, Dios me dio este rema, comienzan. Sí, una vez alguien me dijo, mira, te voy a presentar un hombre de Dios. Y dije, pues qué tremendo, un hombre de Dios. Yo preferiría que me presente a un siervo verdadero de Dios. Porque acá, ¿sabe qué? Acá no hay grandes predicadores. Acá hay siervos inútiles parados frente a usted, que necesitan y dependen de la gracia de Dios. Porque acá el grande se llama Jesucristo. No es el hombre, hermanos. Cuando alguien viene con esos aires de grandeza, pues simplemente, ¿saben qué? No tiene nada de Dios. Nada de Dios. Entonces, estos falsos maestros distraen, pues decía, la gente invitándolos para que constantemente estén repitiendo ese rema, esas palabras poderosas tomadas de la Biblia, si bien es cierto, pero lo repiten tantas veces para hacerles creer que se van a cumplir los deseos de su malvado corazón. Porque es lo que hay en el corazón, ¿o no? Eso es lo que hay. Y estos mantras evangélicos, vamos a decir, no edifican, hermanos, sino que crean una dependencia continua y creciente por estas vanas e inútiles repeticiones. Y van domingo tras domingo, semana tras semana. ¿Cuál es la palabra de hoy? Un día me presentaron a alguien, me dijo, a ver, ¿tú tienes un rema para mí? Pues yo no tengo nada, le dije. Y ya como que se agüitó ese apóstol, el apóstol. No tengo nada, le digo. No, pero un rema de Dios. No tengo. Pues no le voy a mentir. Dije, todo está en la palabra del Señor. Y ya no me volvió a hablar. ¿Sabe qué? ¿Por qué cree que sucede esto? Mira, hoy día Dios me reveló y con todo ese rollo, ¿verdad? No soy tan bueno en eso. Pero que Dios va a hacer esto y aquello y lo otro. ¿Sabe qué? Tiene el único fin es que dependan constantemente ¿de quién? Del predicador. ¿Por qué? Porque semana a semana le va a dar una nueva palabra, una nueva palabra, una nueva palabra, una nueva palabra. Y esta falsa doctrina actúa muy parecido a las drogas alucinógenas, hermanos. Que crea ¿qué cosa? Dependencia. No sé si captan la idea. Crea dependencia y los va a hacer incautos. Uno que está así drogado, está incauto, no se da cuenta de lo que está haciendo. Se puede subir y tirarse del tercer piso y aparentemente no le va a doler. Aunque se rompa pues
todos los huesos. Pero ¿por qué no se da cuenta? Porque está, ¿qué? Drogado. Lo mismo sucede con esto. Lo mismo sucede porque crea dependencia. Y los que caen en estas redes, hermanos, de incautos, ¿saben qué? Esta es una red mundial de delincuencia espiritual. Se van a volver dependientes de los líderes y de este tipo de profetas que no son otras cosas que hijos de infierno. Constantemente, hermanos, deben estar en esas reuniones de avivamiento, esperando recibir el toque, la unción, el poder, el milagro, que solamente vendrá cuando el ungido de Jehová ponga sus manos. O sea, eso es todo. Pero de pocos días, y produce emoción, desde luego, ¿no? Y muchos se emocionan y salen, no, que somos más que vencedores, y Monterrey para Cristo. Y Monterrey más se hunde en la violencia, el homosexualismo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque solamente fue algo emocional. Pero pasan 2, 3 días, entonces necesita regresar la siguiente semana para que nuevamente el ungido ponga nuevamente las manos. Es esto, hermanos, de lo que estaba hablando Judas. Para que nuevamente reciba esa fresca unción del predicador. Y comienzan siempre con revelaciones prodigiosas, con revelaciones tan extraordinarias. Y Dios me dijo que ya no usen su celular, porque cuando usted usa su celular, el diablo por ahí se mete. Así que todos los celulares, tráigamelos, yo los voy a llevar. Y hay gente incauta que hace eso. Estoy poniendo ese ejemplo, pero puede ser cualquier otro ejemplo. Sí, o sea, son gente que manipulan a las personas. Sin embargo, los creyentes verdaderos deben ser o deben caracterizarse por ser activos, deben caracterizarse por ser fervientes en su edificación, pero haciendo las actividades que correctas, las que están en la palabra, las cuales no son estipuladas por ningún moderno predicador ni profeta, sino por la única autoridad absoluta. ¿Qué cosa es? La palabra de Dios. Eso es lo que hacen los verdaderos creyentes. Y así que vamos a ver juntamente con Judas cuáles son esas actividades en las cuales todo cristiano verdadero tiene que emplearse de tal manera que pueda ser librado de esta influencia nociva de los falsos pastores, de los falsos profetas, y de verdaderamente que podamos crecer en la gracia y en la virtud cristiana. El verso 20 y 21, Judas exhorta a los creyentes para que se ocupen de 4 actividades que nos va a ayudar a ser edificados espiritualmente y a la misma vez nos va a librar de caer en los falsos profetas. Volvamos otra vez a leer el versículo 20 y vamos a ir hasta el 21. Dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y aquí hay 4 actividades en estos 2 versículos que están indicados con 4 verbos. Porque actividad es algo, ¿no? Siempre va a estar indicado con un verbo. Edificar, ¿lo ven? Orar, conservar y esperar. 4 verbos. Son 4 actividades que tenemos que hacer. Es decir, ¿de qué nos está hablando? De la constante edificación a través de la palabra. Es lo que dice, edificando sobre vuestra santísima fe. Lo segundo es la oración, la constante oración en el Espíritu Santo. Dice, orando en el Espíritu Santo. Número 3, la constante conservación en el amor de Dios. Dice, conservaos en el amor de Dios. Y número 4 es la constante espera en la misericordia divina, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Se dan cuenta? Ahí están los 4. Eso es lo que Dios nos manda a nosotros hacer. En eso tenemos que estar activos. En eso sí tenemos que practicarlo. ¿Se da cuenta que no tiene que ver nada con lo que a veces esta gente manda hacer? No tiene nada que ver. Porque todo es de orden ¿qué? ¿De qué tipo? Espiritual. Porque para eso nos reunimos en la casa del Señor. Para ir aprendiendo. Así que voy a ir poco a poco desglosando. Dice, edificando sobre vuestra santísima fe. El significado de edificación
es lo que vamos a ver a continuación. A ver, permíteme, ya se me pasó acá. Está hablando de aquellos creyentes que luchan en contra de la falsa doctrina, que denuncian a los falsos profetas, no están confiados en sí mismos, ni se jactan de estar firmes, sino que conociendo los peligros de la falsa doctrina y el riesgo de que todos nosotros, me estoy incluyendo, corremos, ¿sabe qué? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que mantener activos, no solamente denunciar a esos falsos, sino que tenemos que estar en una constante edificación que nos permita estar firmes sin desmayar en la verdadera fe. Es decir, por ejemplo, si dice en constante edificación, es más o menos, si lo hacemos un paralelo, es constantemente alimentándonos. Si nosotros no nos alimentamos apropiadamente, puede venir alguien, ¿verdad? Por más grande que sea y musculoso y todo, pero no se alimentó, le da uno y ya se fue. ¿Sí o no? Pero si usted está bien alimentado, aunque no sea tan grande, aunque sea chaparrito, pero está fuerte, ¿verdad? Viene, le va a dar uno, lo va a resistir. ¿O no es cierto? Porque está bien alimentado. Porque alguien puede ser bien grande, bien musculoso, y puede tener carácter y todo. Pero ¿sabe qué? Le van a dar uno. Si no se alimentó, con toda seguridad lo van a tirar a la lona. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque no se alimentó, ¿qué? Constantemente. A eso se llama la edificación constante. Ahora, en el ámbito espiritual, eso tiene que hacerse. ¿Cómo? ¿Cuándo me acuerdo? No, constantemente. Si a algo Dios nos llamó a todos nosotros a mantenernos activos, ¿es a qué? A edificarnos constantemente. Es decir, el activismo no nos ayuda, pero el poder mantenernos activos en la edificación espiritual es lo que nos va a mantener, ¿qué? Firmes. ¿Sí comprendemos, hermanos? O sea, el activismo, mero activismo, no nos ayuda, pero el mantenernos activos en la edificación espiritual, eso es lo que nos va a ayudar a mantenernos firmes. Entonces, este término edificar es tomado del ramo de la construcción. Y en la Biblia se utiliza muchas veces la imagen de un edificio o una casa para representar el crecimiento de la iglesia y la vida cristiana. Jesús dijo, que Él edificaría a nivel de iglesia. ¿Recuerdan Mateo 16? Que Él iba a edificar. En este contexto, edificar hace referencia a construcción. No dice que si pones un ladrillo y él lo dejas, no significa que estás construyendo. La construcción es ir avanzando, avanzando, avanzando y avanzando. Jesús iba a poner las bases, iba a poner el fundamento de la iglesia, pero a la misma vez Él sería el que iba a continuar, ¿qué? Edificando. Él iba a edificar su iglesia. Jesús dijo que algunos hombres edificarían sobre la arena. No sé si recuerdan ese pasaje, ¿no? Que es bastante conocido. Mientras que otros edificarían sus vidas sobre la roca. Es decir, sobre las enseñanzas de Cristo Jesús. Eso es edificar sobre la roca. No edifiquemos sobre la arena. Edificar sobre la arena es edificar sobre nuestras opiniones personales, sobre nuestros puntos de vista, sobre lo que más nos gusta. No. Edifiquemos sobre las enseñanzas de Cristo Jesús, sobre lo que está en la palabra. Es decir, edificar en este pasaje se refiere a moldear la vida conforme a las enseñanzas de la palabra, siendo obedientes a ellas, confiando plenamente, como que esto es el verdadero fundamento de la seguridad de una vida perdurable que nos llevará a la gloria eterna. De eso se trata. Las iglesias bíblicas están en constante edificación. Mire lo que dice Hechos capítulo 9, versículos 31. Hechos 9, 31. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea y Samaria y eran edificadas. Fíjense, ahí está. Eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta cómo es que tiene que crecer la iglesia? ¿Cómo nos mantenemos activos? ¿Sí comprende eso? No, está claro, ahí está.
No se mantenían, no eran edificados por estar llenos de activismo, sino que eran edificados andando en el temor del Señor. Es decir, cuando dices andar en el temor, no significa que estás con miedo. No, andando ¿qué? En obediencia a Dios, entendiendo quién es Él, que no es cualquier cosa, sino es el Dios supremo, el Dios soberano, el Dios justo, el Dios todopoderoso. Con ese entendimiento es que tenemos que caminar. Y en este pasaje edificar hace referencia al fortalecimiento espiritual que ellos recibían como consecuencia de la acción del Espíritu Santo. Es lo que acabamos de leer en Hechos. Es decir, es el Espíritu Santo quien nos empuja a caminar en el temor al Señor. Es el Espíritu Santo quien nos guía y nos hace recordar en nuestra mente tan corta de que el Dios al que nosotros vamos a obedecer es el Dios todopoderoso. Porque nosotros tendemos a olvidarnos. ¿O no es cierto? Tendemos a olvidarnos. Y por eso que es necesario que el Espíritu Santo esté ahí ayudándonos, esté guiándonos en esta edificación. No somos nosotros nada más. Nosotros ponemos una parte, pero la parte más importante, el que nos fortalece, es el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Entonces, Judas insta a los creyentes para que se edifiquen a sí mismos y también ¿cómo? Mutuamente. Pues hay grandes peligros, hermanos, que acechan a la iglesia y no podemos quedarnos conformes con la lechita espiritual. Necesitamos edificarnos, necesitamos de la sólida doctrina cristiana, sino que necesitamos también avanzar y necesitamos que profundizar en la palabra del Señor. Porque cuando nos quedamos solamente con la lechita, entonces somos fácil de manipular. Porque agarran cualquier versículo, lo tuercen y nosotros ni cuenta nos damos. Es por esto que el autor a los Hebreos advierte, fíjense, del peligro y la apostasía. Hebreos 6:1, miren lo que dice. Hablando de esto, hermanos, hay mucho que habla la palabra. Y es que Dios lo considera de vital importancia. Hebreos 6:1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Dejando ya los rudimentos, es decir, las cosas iniciales de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Cómo vamos a ir adelante? Profundizando, justamente. Esto no significa que los creyentes vamos a despreciar las doctrinas básicas que ya las conocemos, las doctrinas iniciales, ¿no? Como el arrepentimiento, la fe para salvación, el castigo eterno, entre otras cosas. No, todo lo contrario, sino que ahora vamos a profundizar más, por ejemplo. Cuando hablamos de la salvación, no solamente vamos a hablar de fe y arrepentimiento, que son las cosas importantes, sino que vamos a hablar, por ejemplo, qué cosa es la propiciación, qué cosa es la expiación, porque muchos ni siquiera saben cómo es esto. Entonces vamos a profundizar un poquito más. Y es así, poco a poco, ir profundizando. Todo verdadero creyente, mis amados hermanos, debe empezar con estas doctrinas básicas que estoy mencionando, pero no se tiene que quedar ahí, sino que tiene que crecer, te tiene que desarrollar. Debe seguir profundizando en la fe cristiana, pues de lo contrario corre peligros de ser zarandeados por las falsas doctrinas. Viene cualquiera con algo nuevo y dice, mira, y usa la Biblia. Así como la gente que dice, no, yo recibo a todo el que viene con una Biblia, yo lo recibo en mi casa, es bienvenido. Pero tenemos que tener cuidado, y eso lo que indica que no es maduro. ¿Por qué? Hasta el diablo puede venir con una Biblia. Y eso no implica que sea maduro. Los testigos de Jehová vienen con una Biblia. Bueno, la de ellos, pero tampoco significa que sea un verdadero hijo de Dios. Los mormones vienen con una Biblia y eso no implica que verdaderamente sea un hijo de Dios. Y así, muchos tienen una Biblia, algunos tienen la Biblia de adorno y eso no les ayuda en nada. Entonces, pero cuando uno ya profundiza en la palabra, entonces ya sabe que no puede recibir a cualquiera que viene con una Biblia, sino cuál es su interpretación, cuál es su entendimiento, cuál es su teología, cuál es su doctrina. El apóstol Pablo, miren, en 1 Corintios 3:9, hablando a los creyentes, primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículos 9 y 10.
Diciendo de los creyentes que son edificio de Dios conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mira cómo sobreedifica. La palabra edificar, hermanos, en este pasaje también hace referencia a la construcción de una vida cristiana. Fíjense, todo lo que las palabras que estamos viendo de edificar, porque esa es la palabra que sacamos de Judas, hacen referencia en la construcción. Dice que está cimentada ¿en qué? En la palabra de Cristo. De manera que cuando Judas nos dice que estemos edificándonos, está exhortándonos para que nuestra vida cristiana sea de constante crecimiento, de madurez, de avanzar en la carrera espiritual, de proseguir en la lucha sin desmayar, de no quedarnos a mitad de camino. Es lo que está diciendo, sino que nos ejercitemos para que cada día seamos creyentes más y más fuertes en nuestra vida espiritual. Es lo que está diciendo Judas. Eso tenemos que hacerlo. Pero ¿cómo nos edificamos? Pues algunas personas creen que nuestra edificación consiste pues en tener 10 días de ayuno, 40 días de ayuno con propósito, o de hacer vigilias toda la noche, o cantar de repente con mucho entusiasmo, o de aprenderme determinados pasajes, que todo eso, ¿saben qué? Es importante. Otros, no estoy desechando eso, solamente quiero decir cómo nos vamos a edificar, porque esto es constantemente. Otros hacen los cultos de avivamiento y dicen, no, tengo que ir. O de repente esperan que venga el predicador fulanito de tal, el ungido de Jehová, y ponga sus manos y le transmita ese poder, llevándolo a sentir temblores frenéticos muchas veces, hasta que caiga a veces desmayado en el piso. Y creen que eso es el crecimiento y no tiene nada que ver con esa edificación, porque eso sirve de poco para la edificación de una verdadera vida cristiana sólida. Poco. Analicemos en el segundo punto de nuestro estudio sobre qué bases nos vamos a edificar. Porque esto es importante, ¿no? Porque ya dijimos que tenemos que edificarnos. Ya dijimos cómo nos edifica. Pero ahora vamos a ver cómo sí se edifica. Porque la Biblia es muy clara, hermanos, ¿ah? La Biblia no te deja así, ¿y ahora qué hago? No. La Biblia está clara. Primero, dice edificándoos, regresemos a Judas, el pasaje que estamos viendo. Dice, edificándoos ¿sobre qué? Sobre vuestra santísima fe. ¿Dice eso? No se les pierda el pasaje, porque el pasaje principal siempre vamos a regresar, ¿verdad? Edificándoos sobre vuestra santísima fe. Entonces Judas, si se dan cuenta, si se han percatado, tiene una visión espiritual aguda y él puede observar cómo algunos creyentes a los que está escribiendo pueden estar en peligro de ser atrapados por la falsa doctrina, de manera que los exhorta para que se ejerciten verdaderamente. Eso es lo que está llamando Judas, en una edificación segura, en una edificación férrea, permitiéndoles esto crecer espiritualmente y a la vez librarlos de los engaños de los falsos pastores, de los falsos maestros, de los falsos profetas. Ahora, pero esta edificación real, duradera y protectora se encuentra ¿en qué? En la fe, ahí la acabamos de ver. Es decir, la edificación genuina se encuentra ¿en dónde? En la fe. Y Judas dice que debe edificarse en la fe. Recuerdan nosotros cuando estudiábamos a principios de año sobre Pedro, ¿verdad? Y a vuestra fe añadir virtud. ¿Sobre qué edificábamos? Sobre la fe. ¿Recuerdan? A la fe añadir virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y ahí nos íbamos, ¿recuerdan? Sobre la fe. Y aquí no está diferente. Es lo mismo. La palabra fe, hermanos, tiene varias acepciones, desde luego, en las Sagradas Escrituras. Por un lado, puede referirse a la confianza que depositamos en el Señor. Eso es fe. Pero también puede referirse al conjunto de doctrinas sobre las cuales está cimentado el cristianismo. Es evidente que en este pasaje, la palabra fe no hace referencia a nuestra fe que pusimos en Jesucristo, sino la palabra fe en este caso, en este contexto, hace referencia al conjunto de doctrinas sobre la cual se cimienta el cristianismo. Sobre eso es que tenemos que edificarnos. Ya en el verso 3, Judas usó la palabra fe en el mismo sentido cuando invita a sus lectores a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuál es? La doctrina. De eso está hablando. Esta fe
es aquel cuerpo doctrinal que va a caracterizar al cristianismo. Y en este sentido se utiliza pues en muchos otros pasajes, porque algunos lo veo ya medios, ay, ya me confundió. Fíjense lo que vamos a hacer. Gálatas 1:23, para entender esto. Y es bueno que usted lo entienda, porque a veces solamente entendemos fe en un solo sentido. No, pero se habla en varios sentidos. En este caso tenemos dos acepciones o dos significados, ¿no? Uno es fe en Jesucristo, ¿verdad? Pero otra fe que indica ¿qué cosa? El conjunto de las doctrinas bibliocéntricas. Miren, Gálatas 1:23 dice: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Ahora predica la fe. ¿Y aquí qué está diciendo? ¿Predica qué cosa? Pues todas las enseñanzas, todas las doctrinas de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Que fe también se utiliza para poder hacer referencia a eso. ¿Sí captaron la idea? Ahora sí. Entonces, edificados sobre esas doctrinas, ¿de quién? De Cristo. Es lo que nos está diciendo. ¿Ahora comprendieron la idea? ¿Sí? ¿Ahora sí? Entonces, ahora, este es un asunto vital, hermanos, que usualmente es descuidado por los creyentes, por las iglesias y aún por los pastores. En muchas ocasiones nos concentramos en otros aspectos de la edificación espiritual, como por ejemplo la oración, el servicio, asistir a los cultos, ofrendar, evangelizar, entre otros. Ahora, todo esto que estoy mencionando está bien, ojo, ¿no? Porque a veces alguno va a decir, es que el pastor dijo para qué evangelizar. No estoy diciendo, eso está bien. Pero la edificación sólida debe estar fundamentada en un conocimiento doctrinal férreo. Pues solamente la palabra de Dios bien entendida tiene la capacidad por la aplicación del Espíritu Santo ¿de qué? De darnos crecimiento, de darnos madurez, de hacernos sólidos. No hay otra manera, no hay otra forma. Yo puedo orar y eso es buenísimo, porque ya hemos hablado de eso, de la oración acá, ¿sí o no? Entonces, la oración es buena, pero también tenemos que ver la palabra de Dios. Tiene que haber siempre un equilibrio, como les he explicado. Entonces, porque muchas iglesias, aunque ya no hay tantas, pero algunas iglesias, vamos a decir, algunas para ser más exactos, mucha oración, pero de palabra, muy poquito. Entonces no hay una edificación equilibrada, hermanos. Y peor tantito, si en lugar de la palabra dan cosas que no se apegan constantemente a la palabra, permanentemente a la palabra. Dan algunos versículos, pero no están contextualizados. Y se sacan de contexto. Peor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿cómo es que nos da la madurez? Pues a través del conocimiento de la palabra. ¿Sí comprende? Podemos ir a evangelizar y eso es importante, claro, porque las almas se salven. Pero nuestra edificación no se logra evangelizando, se logra siempre en la palabra de Dios. Pero eso no significa que dejemos de evangelizar. Tenemos que evangelizar, porque producto de que esta palabra estamos siendo edificados, eso nos va a empujar ¿a qué? A evangelizar. ¿Sí me comprende la idea? O sea, explico todo esto para que ninguno va a decir, como dijo que ya no hagamos tal cosa. No. Lo que estoy diciendo, cómo tiene que ser la edificación sólida. Algunos hermanos, tal vez bien intencionados, solamente predican lo que ellos llaman los sermones prácticos, ¿no? En los cuales se enfatiza un aspecto de la obediencia cristiana y en casos extremos convierten al cristianismo en mero activismo. Pero la verdad es que el cristiano, hermanos, y las iglesias solamente pueden tener un crecimiento sólido, un crecimiento integral, un crecimiento real cuando éste se fundamenta en la doctrina apostólica, bien interpretada y bien explicada. ¿Sí? Es esto, lo que está en la palabra. El Nuevo Testamento pues nos presenta con bastante claridad que el mayor énfasis que se daba en los cultos y en la vida cristiana era el conocimiento de la doctrina bíblica. Ahora, esto no significa que el mero conocimiento intelectual o racional de las doctrinas garantizan pues una vida espiritual ferviente y agradable a Dios, puesto que la oración y la comunión diaria con Dios a través de una confianza vigorosa son necesarias. Es decir, como les acabo de decir, tiene que haber ¿qué cosa? Un equilibrio. Oración, palabra. Las dos cosas. Cuando hay oración y cuando hay escudriñar la palabra, entonces, y estas dos se conjugan, eso va a producir en nosotros el hecho de querer obedecer a Dios, el hecho de salir a evangelizar, el hecho de poder visitar, el hecho de poder hacer cosas para que el reino de Dios siga creciendo. ¿Sí entienden?
Eso es. La sana doctrina, el escudriñar la palabra, hermanos, es como un muro alto que impide que cuando venga el viento, que cuando vengan las mareas del error y el pecado causen estragos en nosotros. El someterse a la palabra es como un muro que se levante, imagínense, enorme. Recuerdo los primeros meses que estábamos acá, años que estábamos acá, cada vez que poníamos la lona acá arriba, no duraba ni 3 meses, se desgarraba. Y yo decía, es que el viento es demasiado fuerte. Y siempre estábamos con ese pendiente, ¿y cuándo se va a desgarrar? Y aunque le hacíamos los huequitos, ¿no? Para que supuestamente pase el aire, pero igual se desgarraba. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Verdad? Y entonces, pero si hubiéramos levantado una pared bien alta, si bien es cierto, nadie lo hubiera visto, nuestra lona, pero ¿qué? El viento no hubiera, ¿qué? Roto las lonas. Entonces, cuando uno se somete a la palabra de Dios, cuando uno se edifica en la palabra de Dios, es como si levantara una barrera bien grande. Entonces, va a venir las tormentas, van a venir las mareas, van a venir las acechanzas del enemigo, pero a nosotros no nos va a llegar porque está levantada esa barrera. Eso es la idea que nos da acá. Edificaos. Hemos sido edificados. Por lo tanto, mis amados hermanos, tenemos que hacerlo. ¿O no? ¿O no lo hacemos? Claro. Mire, en la Biblia encontramos numerosas exhortaciones animándonos a conocer la palabra, a profundizar en la doctrina que fue enseñada a los verdaderos apóstoles. No digo apóstoles ahorita porque hay un montón. A los verdaderos apóstoles de Cristo Jesús y a los profetas. Hechos capítulo 2, 42, se lo leo rapidito. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hablando de la iglesia primitiva. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¡Qué tremendo! Fíjense, modelo bíblico. Modelo bíblico. Esto es. ¿O no está claro? Ahí está, bien, bastante claro. Y este pasaje, de alguna manera, nos está retratando una iglesia que no desestimó la enseñanza doctrinal como si fuera algo adicional a su vida cristiana, sino que la presenta en el primer elemento que debe comenzar una iglesia pujante espiritualmente. La iglesia de Corinto, hermanos, era una iglesia carismática y ellos usaban buena parte del culto haciendo manifestaciones orgullosas de su capacidad de hablar milagrosamente en otros idiomas u otras lenguas, y el apóstol Pablo les hace una exhortación que abandonen esa práctica egoísta. ¿Por qué? Porque como hablaban en lenguas, ellos se creían más espirituales que otros. ¿Recuerdan ese pasaje? No, o sea, no. Dedíquense a la enseñanza. Es lo que le dijo Pablo. No, párenle tantito. Y ese es el problema de muchos. Hablan ahí 4 lenguas y creen que ellos son más espirituales que todas las demás. Y es más, se comienzan a atrever a señalar al resto de iglesias. No, pero fíjense lo que dice Pablo. 1 Corintios 14, 6 dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. O sea, ¿de qué aprovecha? No te creas. No creas que eres mejor. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios incluso desarrolla conceptos doctrinales, hermanos, de gran profundidad a la persona de Cristo y a la doctrina de la iglesia, y con eso procura que los creyentes puedan madurar recibiendo alimento sólido, alimento espiritual que va a ayudarles a su crecimiento. Fíjense lo que dice Efesios 4:14. Para que ya, es un pasaje conocido, ¿no? Para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, llevados, ¿por qué? Por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En Él tenemos que crecer. Esa es la forma como tenemos que desarrollarnos. Pablo está mostrándonos que no puede haber un verdadero crecimiento espiritual si no profundizamos en la verdad, es decir, en la palabra de Dios, en la doctrina. Es decir, la fe en la cual nos edificamos es la enseñanza doctrinal. Es la base y sobre esa es que tenemos que edificarnos. Por ejemplo, para poner esa pared,
primero se han tenido que poner unas bases. Imagínense si comienza a levantar una pared y no lo pone encima de las bases. ¿Qué va a suceder con esa pared? Pues se puede caer. Tiene que estar sobre las bases. Es lo mismo pasa con aquellos cristianos que quieren ser edificados, pero no se edifican sobre la base doctrinal de la palabra. En cualquier momento se viene abajo. Cuando cree que está muy espiritual y muy sácale punta, se viene abajo porque no ha sido edificado sobre la palabra del Señor. Por eso es la advertencia. Por eso es la advertencia que Judas está haciendo, hermanos. Después de haber hablado todo, ha hecho una descripción completa de los falsos. Ahora dice, miren, ustedes tienen que ponerse firmes. Ustedes tienen que edificarse a fin de que ellos no vengan y los contaminen a ustedes. Los periodos de mayor decadencia en la historia de la iglesia cristiana siempre han estado caracterizados, hermanos, por un conocimiento doctrinal pobre, mediocre, una enseñanza doctrinal desde el púlpito, pues que dejaba mucho que desear. Sin embargo, cuando han venido los grandes avivamientos, ¿verdad? Que tenemos conocimiento, siempre se ha caracterizado, ¿sabe cómo? Por una enseñanza sólida de la palabra de Dios, por una predicación de doctrina bíblica. Hermanos, nosotros si queremos verdaderamente mantenernos en ese real avivamiento, siempre debemos estar edificándonos ¿sobre qué? Sobre la palabra, la palabra, la palabra. Y cada vez, hermanos, cuando vemos la reforma, ¿sobre qué se edificó? Sobre la palabra. ¿Cómo Martín Lutero sacó sus 95 tesis en contra de la Iglesia Católica? ¿En qué se basó? En la palabra. ¿Sí comprendemos eso? ¿Cómo cuando estuvo, después de la reforma, nuevamente estuvo a una decadencia, cuando Dios en su misericordia envió de su Espíritu Santo y nacieron los puritanos? No, los puritanos, hermanos, son tremendos para defender la doctrina. Todo eso lo hizo Dios en su gran misericordia, pero ellos estuvieron dispuestos a abrir su corazón, a poder escudriñar completamente la palabra del Señor. Hermanos, siempre, hermanos, tenemos que entender que Dios no empezará a obrar en nosotros, en nuestras vidas, ni tampoco nos va a poder defender. No es porque no lo pueda, sino que nosotros no hemos construido, no hemos edificado sobre la misma palabra. Por eso, a fin de poder evitar todo lo que ya hemos hablado sobre los falsos, ahora finalmente en esta conclusión nos manda que nosotros, la fórmula para poder contrarrestar a esos falsos es edificándonos sobre la doctrina bíblica. No doctrina de hombres, doctrina bíblica. No pensamientos humanos, doctrina bíblica. Si nosotros queremos tener vidas de avivamiento poderosos, debemos entonces iniciar enseñando, practicando con claridad y profundidad esta palabra del Señor, sin sacarlo de contexto, sin manipularlo. Ahora, ¿cuál es el carácter de esta edificación? Dice, edificando sobre vuestra santísima fe. Es decir, que la doctrina cristiana, aquella que es verdadera, no procede de la imaginación de hombres, de revelaciones extrañas, sino que procede de la fuente más pura y excelsa que puede haber. ¿Quién es? Dios. De ahí procede. La doctrina bíblica, hermanos, no es más que la enseñanza recibida de Dios a través de su palabra, la cual fue inspirada por su Espíritu Santo. Es lo que nos está diciendo. Jesús dijo que la doctrina verdadera procede de Dios. Juan 7:16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Algunas personas creen que ser edificadas cuando escuchan a supuestos profetas con fábulas que las inventan en esas mentes exaltadas y constantemente están buscando no, fui tan edificado, pero lo ves al día siguiente también apachurrados, porque no se han edificado. ¿En qué? Se edificaron de repente en las palabras bonitas y atractivas, ¿verdad? De ese predicador, pero no se edificaron en la palabra de Dios. Ese es el asunto. La única manera de que puedo estar seguro de estar edificándome en Dios conforme a su voluntad es cuando estoy aprendiendo más de la doctrina, cuando estoy aprendiendo más de la sana enseñanza, de esa misma enseñanza que los apóstoles enseñaron, que los profetas verdaderos enseñaron y que han sido transmitidas
No afuera, sino dentro de la palabra de Dios. Y todo está revelado entre Génesis 1:1 y Apocalipsis 22:21. En todo eso me va a servir para mi enseñanza. Cuando nosotros estudiamos la doctrina, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos conociendo a Dios. Estamos conformándonos a la imagen de Cristo. Y crecemos en santidad. Pero es lo que tenemos que hacer. Fíjense lo que dice Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La verdadera doctrina solo se puede conocer a través de las Escrituras. De manera que Judas nos llama a conocerla. Judas nos llama a analizarla, a estudiarla, pero también a obedecerla. La verdadera doctrina, hermanos, va a conducir al creyente a una práctica verdadera de la fe. No solamente a ser oidores, sino hacedores de la palabra. La verdadera doctrina, hermanos, no consiste en fantasías sobre temas absurdos, sino que ella se deleita en conocer al Dios que se revela en las Sagradas Escrituras. Eso es donde tenemos que edificarnos. La verdadera doctrina es santísima porque se centra en el Dios Santo que nos ha revelado su palabra. Por eso es la santísima fe. Santísima doctrina. Toda su palabra es santa porque proviene de la mente de Dios. Eso es lo que nos está diciendo aquí. La verdadera doctrina es santísima porque nos conduce a apartarnos del pecado. ¿Cuántas veces usted escuchó la palabra y se tuvo que apartar del pecado? Por eso es santísima. Porque nos enseña a vivir entregados a Dios. Porque cuando comenzamos a conocer la palabra, comenzamos a conocer a Dios y el Espíritu Santo comienza a redarguirnos. Por eso es santísima. El Espíritu Santo dice: hey, tú estás mal ahí. Hey, tú estás mal en esto. La doctrina bíblica, expuesta de manera fiel, de manera clara y siendo aplicada por el Espíritu Santo al corazón del creyente, es un poderoso instrumento para transformarnos a la imagen de Cristo. Hermanos, si no se escucha palabra, jamás vamos a ser transformados. Por eso que hay muchas personas que pueden hablar lenguas, pero su vida espiritual deja mucho que desear. Su vida espiritual, ¿sabe qué? Es triste, es mediocre. Y no parecen verdaderos cristianos. Y no dan un buen testimonio de cristianos. Por eso que muchos dicen: no, yo no quiero ir a la iglesia. Mire, ve, para ser como él, para ser como ella. Porque no han sido edificadas en la palabra. Por eso su vida no ha cambiado. Pueden hablar lenguas, pero eso no significa que sean espirituales. No significa madurez espiritual. Su vida no ha cambiado. Puede venir la hermana, sigue siendo la misma chismosa de cuando no era cristiana. ¿Y de qué sirve? No sirve de nada. Porque la palabra siempre va a cambiarte. La palabra te va a transformar, hermanos. Porque si no, entonces Dios es mentiroso. Entonces cuando el apóstol Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿dónde queda? Si yo escuchar sana doctrina, si escuchar la palabra, la doctrina bíblica no me transforma, entonces ¿qué me va a transformar? ¿Sí me comprende? Eso es lo que nos está diciendo. Y es lo que tenemos que hacer. Siempre edificando, siempre escuchando, pero también leyendo. Cada uno escudriñando. ¿Cuáles son las actividades espirituales en las cuales tú te estás ocupando ahora mismo? Recuerda que hay muchas actividades que se pueden hacer, pero la real edificación se logra a través de escudriñar la palabra de Dios. Hemos visto con Judas que somos edificados cuando cimentamos nuestra vida en la fe cristiana, es decir, en la doctrina que hemos aprendido de los apóstoles, los cuales aprendieron ¿de quién? Directamente de Cristo Jesús. Es en eso. Tenemos que aprender, hermanos, esta doctrina. La responsabilidad incluye dos aspectos. Dos. En primer lugar, tenemos que ser diligentes con nuestro estudio personal. Es decir, cada uno. Orar fervientemente para que el Señor ilumine nuestras mentes y escudriñar su palabra. Luego meditar en ello.
Y no solamente en las preciosas promesas que contiene, sino también en sus mandatos y en sus enseñanzas. Porque somos muy dados a de repente ir, voy a leer la palabra de Dios, Salmo 23. Ya tienen sus favoritos. Y no digo que esté mal, Salmo 23 es un precioso salmo que se utiliza para muchísimas ocasiones. El Salmo 23 se utiliza en los matrimonios, se utiliza cuando hay bautizos, se utiliza cuando hay, velorios. Salmo 23 cubre cualquier área. Pero no solamente Salmo 23, hay muchos más. El asunto es que muchas veces cuando hay mandatos de parte de Dios no nos gusta leer esa parte. Y solamente queremos leer las partes bonitas de los salmos. No, si queremos edificarnos, tenemos que leer ¿qué cosa? Toda la palabra. Toda la palabra. Al empezar este año, recuerda, les dimos unas fichitas. Y algunos deben estar avanzando, espero que sí. Lectura bíblica en un año, ¿se acuerdan que hicimos ese programa? Entonces, eso nos corresponde a nosotros. Nosotros tenemos que escudriñar la palabra. Y en segundo lugar, es nuestra responsabilidad acudir ¿a dónde? Pues a los cultos, a los servicios, a escuchar los sermones, los estudios bíblicos, estar atentos a las predicaciones, porque ahí, pues los pastores o quien esté predicando nos van a enseñar la doctrina apostólica, la cual nos ayudará a ser librado de la acción de los falsos maestros. ¿Por qué? Hermanos, porque muchas veces vamos a leer y no vamos a comprender algunas cosas. Eso no debe ser razón para dejar de leer. Cuando usted no sabe algo, entonces puede venir al pastor. Mire, pastor, estuve leyendo este pasaje y esta parte no lo entendí. Por eso Dios puso maestros y pastores. Esa es la razón. Entonces cuando viene, pues hay instrucción. Ahora, si se dan cuenta, hay una doble responsabilidad. El estudio personal de la palabra de Dios y el estudio colectivo cuando venimos a los servicios. Ahora, ¿por qué se tienen que hacer estas dos cosas? Porque si solamente usted estudia personalmente la Biblia, si usted cuando venga acá, va a estar atento que lo que se predica en este púlpito sea únicamente la doctrina bíblica. Que no sea nada fuera de contexto, que no sea nada errado, que no sea nada de la cabeza del predicador. Porque si no, pues corremos el gran riesgo de armar pues una propia doctrina y antojadiza. Armamos nuestra propia doctrina. Y de eso hay mucho. ¿Para qué vamos a hacerlo? Pero cuando estamos atentos a la enseñanza de los pastores, y nos damos cuenta de algo, pues no vamos a gritar desde allá. Esperamos y nos acercamos con el que predicó. Mire, hermano, como quiera decir, ¿no? Pastor, en fin. Mire, usted predicó sobre esto, mire, y quisiera que me explicara. Yo lo entendí de esta manera. En amor, no para creerse más que otro. Pero si usted no leyó nada, ¿cómo lo va a hacer? Es imposible que usted lo pueda hacer. Es imposible que usted pueda decir, esto no está mal o está bien. Porque no tendremos el criterio para detectar si algún día el predicador nos está enseñando una doctrina falsa. Por eso es que usted tiene que leer. ¿Se da cuenta que es importante leer? ¿Cuántos entienden que es importante? Claro, realizar su estudio bíblico. Es verdad que muchos creyentes confían pues que siendo sus pastores muy bíblicos, nunca van a enseñar, ¿verdad? Algo malo. Es bueno esa confianza y gracias por esa confianza, pero eso no los inhibe de su responsabilidad de estudiar. Porque el pastor es ser humano y puede equivocarse, podría equivocarse, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, no, es que el pastor siempre va a enseñar todo. No, usted, es su responsabilidad, no puede inhibirse de esa responsabilidad. Entonces, el estudio personal es eso, estudio personal. Porque a veces sacamos tiempo para otras cosas, pero no sacamos tiempo para estudiar. Entonces, si queremos ser edificados, una de las cosas que tenemos que hacer es ¿qué cosa? Claro, estudiar la palabra de Dios. No olvidándonos de las promesas que el Señor nos ha dado. Él nos va a ayudar. Pero como el Espíritu Santo, cuando venga un falso, cuando estemos escuchando en la televisión o de repente en la radio, digo, oye, esto es medio raro, pero no se va a acordar de nada porque no ha estudiado nada, no ha escudriñado nada. Pero cuando usted escudriña, ¿sabe qué? El Espíritu Santo le va a hacer recordar y va a decir, oye, mira, ahí está el versículo para confrontar a ese falso. Ahí está el pasaje y te va a hacer, y comienzas y ya tienes un sustento.
Y ya no te dejas arrastrar por cualquiera. Pero fíjense qué precioso cómo termina esta epístola. Termina con una doxología, una conclusión. Doxología dice en Reina Valera, si no me equivoco, versículos 24 y 25 de Judas. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, Él está con nosotros. Él es el que nos va a ayudar. Pero usted haga su parte. Porque cuando usted hace su parte, entonces el Espíritu Santo va a venir y no le va a permitir que usted caiga. Cuando usted escudriña, hace su parte escudriñando, viene el Espíritu Santo y le va a traer a la memoria las cosas que usted no debe aceptar. Porque ahora hay muchas cosas que suenan bonitas, muchas, pero ¿sabe qué? No porque suene bonito, son de Dios. No, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Él, por Él es que nosotros podemos permanecer firmes. Por Él podemos permanecer seguros. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Algunos de ustedes que tal vez hoy nos están visitando, que aún no conocen la pureza doctrinal que nos enseña la palabra de Dios, y tal vez se esté preguntando, ¿de qué está hablando? No lo entendí todo. Es muy probable que ahora pues tal vez no tengas un interés real en sana doctrina, en doctrina bíblica. Pues lo único que de repente es el primer paso que se ha aprendido es que hay que tener fe en Dios y hay que poner la fe en Jesucristo y hay que arrepentirse. Pero la fe no es un paso en la oscuridad, entiéndelo. La fe no es eso. La verdadera fe debe estar fundamentada en la verdad. Y será imposible tener la fe salvadora si no tengo un conocimiento de quién es Dios. ¿Cuáles son sus exigencias? Si no conozco la santidad de Dios, si no conozco de la ira de Dios, si no conozco de su justicia, de su amor y de su misericordia. Por lo tanto, te invito para que puedas seguir asistiendo, puedas seguir llegando. O si tienes alguna pregunta al final, puedas acercarte con algún hermano anciano de la congregación o con mi persona, a fin de que aprendas estas verdades esenciales. Y es posible, confiados en la misericordia de Dios y en la acción soberana del Espíritu Santo, que llegues a comprender la situación de condenación en la que te encuentres y procedas al arrepentimiento, a un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino, entregando tu vida al único y soberano Dios, aquel que te puede salvar la vida de enseñanzas falsas. Porque hay demasiados por todo este mundo, de falsos ministros religiosos, los que muchas veces tal vez has prestado oído, pero también te pueden salvar tu vida de la eterna condenación en el infierno. Tal vez tú no sepas mucho diferenciar por qué dice que hay falsos. Yo no he visto así todo lo que usan la Biblia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre.